patria voy a defender con justicia y patriotismo y mucha seriedad. Respetar a los hermanos es nuestro deber. Lucharé por mi bandera hasta dejar de respirar. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Desde ahora vamos juntos a luchar y una sola bandera vamos a enarbolar. Y yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. El azul de mi bandera junto al blanco A, como el suelo de mi patria que entre mares está. En su escudo los volcanes se puede observar. Junto a los mares son los símbolos de mi país. Muchas líneas de color, un arco iris, representan el camino hacia la paz. Y brillando con potente intensidad, el gorro fijo indica libertad. Y yo Quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es. Quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. De color azul y blanco me voy a cubrir. Levantando mi bandera voy a celebrar. Somos gente con arraigo y mucha dignidad. Somos nicas orgullosos de nuestra identidad. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Y empuñando la bandera azul y blanco me lleno de nacionalidad. Yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. La bandera de mi patria voy a defender con justicia y patriotismo y mucha seriedad. Respetar a los hermanos es nuestro deber. Lucharé por mi bandera hasta dejar de respirar. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Desde ahora vamos juntos a luchar y una sola bandera vamos a enarbolar. Y yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco
Buenas tardes, amigos y amigas vandálicas. Buenas tardes, terroristas, extraterrestres, pullitos, héroes del país, diría yo más bien. Héroes que han luchado contra esta dictadura y seguirán luchando contra esta dictadura hasta lograr el objetivo, que es volver a establecer en este país, o tratar de establecer en este país, una verdadera democracia, que haya justicia para todos los mártires, para todos los desaparecidos, que haya un verdadero Estado de Derecho en este país. Una lucha que se ha visto complicada y mucho más peligrosa porque también nos está tocando luchar contra una pandemia que ha causado centenares de miles de muertos a nivel mundial, y en Nicaragua ya vamos cerca de los 2.000 muertos y más de 6.000 contagiados, con cifras que todavía creo que no reflejan la realidad de lo que está pasando en este país. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor José Luis Borges, de la Unidad Médica, para que hablemos precisamente exactamente cuál es la situación de los médicos. Siguen siendo perseguidos, siguen siendo despedidos. ¿Cómo está la atención médica? ¿Cómo están las crisis de la lucha contra el coronavirus? Antes de entrar con él, quiero mandarles mis felicitaciones y agradecimiento al gremio de los maestros. En el día de hoy, del Día de los Maestros, que la realidad que son también héroes anónimos o héroes, un sector que no se le ha dado el reconocimiento y el lugar que se merece, porque sin ellos, la verdad de la cosa es que no habría progreso, no habría educación, no habría civilización en este país y en el mundo. Un gremio que siempre ha sido mal pagado, mal reconocido, que ha sufrido las consecuencias y está sufriendo las consecuencias de una dictadura que lo quiere manipular, y siempre lo ha querido manipular, pero que obviamente siempre estamos demostrando el valor y el coraje que están hechos los maestros nicaragüenses. Así que en este día nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento a todos los maestros. Hombre, el día de hoy, antes de entrar con el doctor Borges, quería hacer un par de reflexiones con ustedes. Una de ellas es alrededor de que si estamos tratando de construir o estamos luchando para que en este país haya democracia, para que este país haya un verdadero Estado de Derecho, debemos de empezar a practicarla y aceptar como parte de nuestra vida la democracia y el Estado de Derecho. Yo admito, y lo más probable es que me haya equivocado, y me he equivocado en un montón de ocasiones. Y a lo mejor esté equivocado ahorita alrededor de la coalición, pero lo dudo mucho. Pero eso no le da el derecho y menos la autoridad moral a aquellos que han desatado una campaña de desprestigio, de mentiras, de calumnias, de insultos, desde llamarme divisionista o peor aún traidor. Yo respeto a aquellos que la historia los señala y le han señalado como grandes luchadores contra la dictadura Ortega Murillo, y que están luchando y que seguirán luchando contra la dictadura Ortega Murillo. Y podemos tener diferencias de opiniones en la estrategia o en cómo seguir, pero ustedes jamás me han visto a mí insultarlos a ellos. Miguel Mora, con el cual compartimos muchos programas, está defendiendo y es parte de la coalición nacional y la defiende a capa y espada. Y yo respeto, es parte de la democracia, diferimos
en la posición de la coalición, pero no me han visto a mí atacar a Miguel, o menos a otros que están ahí en la coalición, que yo sé que de un momento dado han luchado por este país, pero que estoy seguro que no se han dado cuenta, y lo que sí he denunciado y voy a seguir denunciando, es que para este país no puede ser la solución una coalición nacional bajo la influencia de Arnoldo Alemán y Brooklyn Rivera. Personas que le han hecho un enorme daño a este país, que han traicionado a este país, que han sido socios y siguen siendo socios y aliados de Daniel Ortega. No puede ser que después de tantos años de lucha, de tanto sacrificio de la juventud, y después que esperamos tanto para que esta juventud se levantara, se inspirara y peleara por los cambios que este país necesita, tengamos que decirle que se tiene que parte por la unidad, y para derrotar a Ortega tenemos que unirnos con los traidores, con los socios, con los cómplices de Daniel Ortega. Pero además, basada en mentiras, o en medias verdades o medias verdades. La verdad de las cosas en este país, jamás ha habido una unidad de cúpulas, nunca. Revisen la historia y lean la historia y jamás ha habido una unidad de cúpulas. El pueblo se ha unido. El pueblo ha decidido sabiamente a quién respaldar y a quién no respaldar. Pero las cúpulas nunca se han unido. Vean desde el ejemplo de doña Violeta. Cuando doña Violeta participó en la 1, participaron otros 10 partidos. Partidos que inclusive eran de verdadera oposición en ese momento en el país. Pero que no confiaban en esa coalición, en esa unidad. Pero el pueblo decidió, no, vamos con doña Violeta, la vamos a respaldar. Y en ese entonces, dijo, unámonos todos. No importa cuál era tu ideología, cuál era tu criterio, o qué es lo que pensabas hacer una vez que llegaras al poder. Lo importante era salir de Ortega. ¿Y qué pasó? No había doña Violeta ni completado los primeros 6 meses o el año de gobierno, cuando la bancada de la 1 se dividió en varios pedazos y la bancada de la 1 se convirtió prácticamente en la bancada opositora de doña Violeta. Porque ahí iban comunistas, socialdemócratas, socialcristianos, de todo. Una sola ensalada de partidos. Pero no hubo unidad de cúpulas. En 1996 participaron 26 partidos políticos. Pero la gente dijo en ese momento, Alemán es el gran antisandinista, el gran hombre que se le va a enfrentar a Alemán. Y Alemán con su discurso empezó a decir que él era el arrecho, era el cachimbao, que él iba a votar, iba a enseñarle a los sandinistas lo que era cajeta, que iba a ir a votar la pared del Carmen para que hubiera entrada libre accesibilidad al Carmen. Y la gente le creyó el discurso. Y a pesar de que había 26 partidos, la gente votó por 2, el PLC y el Frente Sandinista. Después, en el 2001, corrieron 4 partidos políticos y la gente volvió a creer en don Enrique Bolaños contra Daniel Ortega. Después, en el 2006, ahí tampoco ganó Ortega. Ahí sí se dividió el pueblo. No la cúpula, las cúpulas también, pero también se dividió el pueblo. Pero aún así, no ganó Ortega. La única manera que ganó Ortega, o que se declaró ganador Ortega, fue porque hubo un arreglo entre Arnoldo Alemán, el equipo de Montealegre y Daniel Ortega, confesado y dicho por Eliseo Núñez en este programa,
que faltando 8 o 10% para que entrara para los resultados finales, hubo una negociación a 3 bandas. El equipo de Montealegre reconocía a Daniel Ortega, Daniel Ortega reconocía a Eduardo como el segundo lugar, Arnoldo Alemán se deshacía de Echeperrizo, pero le daban más diputados, pero entre los diputados tenía que salir Oscar Moncada y Noel Pereira Majano, uno de Masaya, uno de Chinandega, que la gente no había votado por ellos. En el 2011 se aliaron, en el 2008, en las elecciones municipales, se aliaron la cúpula y el pueblo. Y se le pegó senda capoteada a Daniel Ortega. ¿Para qué? Para que el PLC, controlado por Arnoldo Alemán, pactara con Daniel Ortega y permitiera que Daniel Ortega se robara alrededor de 60 y pico de alcaldías, inclusive todas las cabeceras departamentales, incluyendo la de Managua. Ahí está la historia. Entonces lo que yo digo es, aquí el pueblo de Nicaragua, que además no estamos ni cerca de algunas elecciones, no puede ser que lo mejor que pueda haber para este pueblo sea una coalición controlada e influenciada por Arnoldo Alemán y Brooklyn Rivera. ¿Cómo le van a explicar a la gente? ¿Cómo le va a explicar el campesinado? Y lo digo aquí el doctor Henry en este programa el viernes, que el campesinado no se traga ir en una coalición donde vaya Brooklyn Rivera, alguien que votó y promovió por la ley del canal y que sigue a favor de la ley del canal con un movimiento que es anticanal. Ahí está la realidad. ¿Cómo puede ir una coalición de aquellos que ahora se llaman los grandes antipactistas cuando fueron los primeros en reconocer el pacto? Y le levantaron la mano a Daniel Ortega, hicieron campaña por Daniel Ortega y fueron aliados con Daniel Ortega en las primeras elecciones después del pacto. Los nicaragüenses que hemos luchado y hemos arriesgado nuestras vidas y hemos perdido mucho, nos merecemos algo mejor y podemos construir algo mejor. Y la encuesta ahí lo dice, el 64% de la encuesta de CICALOS dijo que hasta el momento no hay nada que les parezca y que les atraiga. Y por eso que el voto independiente dice, espérate, voy a esperar qué pasa. O la votación que nosotros hicimos, donde más de 735,000 de ustedes dijeron que lo que está en esa coalición no lo representaba, esperando que algo se forme. ¿Cómo puede ser una coalición de ese tipo con Alemán y Brooklyn Rivera, donde no están los verdaderos jóvenes luchadores? Ahí no está un Lester Alemán, ahí no está una Keka Valesca, ahí no está una Dolly, ahí no está un Max Jerez, ahí no está un Jason. Entonces, y esa es lo que debemos de conformarnos. Muchos dirán, hombre, está... ahí está, vean la historia. Y valoren ustedes. No se dejen llevar, no se dejen ir de boca, no se dejen ir así nomás desesperadamente. Acuérdense que en el 79, la elección del 79, la lucha contra la dictadura de Somoza, todo el mundo decía, en vez de Somoza cualquier cosa, y salió la Virgen. Pero además ahí están, vean la historia. En el 2000 yo dije, señor, fui el primero en denunciar el pacto. Y muchos me decían, lo que muchos que ahora me dicen traidor y divisionista, o algunos de ustedes, porque la gran mayoría está respaldándome en las posiciones que estoy teniendo. Después se dieron cuenta que el pacto, tuvieron que Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, tuvieron, cuando lo denuncié y lo saqué y di declaraciones y lo publiqué el pacto, no les quedó más remedio que admitirlo. Pero entonces ahí empezaron a decir varios de los que ahora son antipactistas que eso era bueno para darle estabilidad a Nicaragua, que eso iba a traer la paz a Nicaragua, que iba a evitar que el Frente Sandinista hiciera manifestaciones, marchas y estuviera quemando las alcaldías, etcétera, como
Anduvo quemando Mónica Baltodano de la alcaldía de Managua, que la quemó 2 veces. Y ya vimos todo el daño que ha hecho el pacto hasta el momento. Después, cuando denuncié lo del 8% y dije en el 2007, ojo, señores, Ortega está construyendo una dictadura institucional en este país. Muchos me decían, eso no existe. ¿De qué estás hablando? Y yo le decía, ojo, vean cómo está tomando control de todas las instituciones del Estado para que después no tengamos a dónde recurrir y aquí deje de existir un Estado de Derecho. Pero en ese momento que yo estaba loco, que era amarillista, de todo me dijeron. Hasta mismo el sector privado se me vino encima porque estaban en un gran enamoramiento con Ortega. Pero no desistí, seguí renunciando y denunciando. Y vinieron las amenazas de muerte, los atentados. Me quisieron comprar, no pudieron. Me trataron de matar, no pudieron. Amenazaron a mi familia, llamaban a mi esposa y le decían, mira, decirle a tu marido que si no cambia y no deja de denunciar, vamos a matar a tu hijo, que ayer estuvo en esto, y estos lugares. Y era verdad que había estado en esos lugares, porque lo estuvieron siguiendo. Y tuve que separarme de mi familia. Y presionaron, el dueño del Canal 10 me cerró, me fue al Canal 2 y seguí con las denuncias. Y seguí denunciando la dictadura institucional que estaba creando Ortega. Y ahí están los resultados. Me sacaron hasta el año, me cerraron del Canal 2 también cuando lo rodearon aquellos rezadores de las rotondas. Yo nunca he dejado ni voy a dejar de luchar por lo que yo creo que es correcto. Cuando me acusaron de terrorismo y de golpista, me fui para los Estados Unidos, pero no a quedarme quieto. Fui el primero en poner un programa a través de las redes, desde la ciudad de Miami. Y al mismo tiempo hablé con Luis Galeano y hablé con Aníbal Toruño para que reactiváramos y reviviéramos Cuarto Poder, para darle más información y animar más a la gente y seguir en la lucha. Y lo hicimos. Y cuando se aprobó aquella famosa ilegal amnistía en este país y que nadie quería regresar porque tenía miedo, porque no sabía si Ortega qué iba a pasar, si iba a caer preso uno cuando regresara o no, fui el primero en regresar con Aníbal Toruño a este país. Y a los 4 días de haber regresado, nos emboscaron en León y nos quisieron matar en León. Entonces yo sí tengo la autoridad moral para poder hablar y decirles lo que pienso y lo que creo. Y porque ahí está la trayectoria. Pero además vean la historia como es y se darán cuenta. Jamás en este país ha habido una unidad de cúpulas, ha habido unidad del pueblo. Esperen a ver qué otra cosa se va a ofrecer ahí. Pero no creo que es por la memoria de todos los mártires, por la memoria de los centenares de miles de nicaragüenses que están en el exilio, le digamos ahora que hay que conformarse con una coalición controlada e influenciada por Arnoldo Alemán y Brooklyn Rivera. Es ilógico. Vamos a un cambio y ya regresamos. Todos los días hacemos lo mejor para darte más. Por eso ampliamos tus gigas en tus Super Packs todo incluido de Claro. Ahora con 2.2 gigabytes, redes sociales ilimitadas, minutos ilimitados a todos los Claro y minutos para hablar a todas las redes de Nicaragua y a 8 países, desde 70 Córdobas. Porque mereces lo mejor. Con Claro siempre tenés más internet que los demás. Comprobalo y pasate a Claro. Es momento de una pausa. Una pausa para quedarnos en casa y protegernos del coronavirus. A nosotros y a quienes queremos. Es momento de promover las medidas básicas de prevención como no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario, mantenerse a 1,5 metros de distancia de otras personas, lavarte las manos bien por lo menos 20 segundos, estornudar o toser en el codo y desinfectar superficies frecuentemente utilizadas. Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo.
Si tenemos síntomas de COVID-19, digamos no a la automedicación y sí a la atención médica. Es importante que sepamos que al ser el COVID-19 una enfermedad de reciente descubrimiento, no existen protocolos de atención médica 100% seguros. En este tipo de condiciones inciertas, es determinante que busquemos la atención oportuna de un especialista. Los médicos no tratan COVID-19. Los médicos tratan pacientes con sus historias clínicas particulares. En caso de que no tengamos recursos suficientes, utilicemos las líneas telefónicas gratuitas que han surgido para atender a las personas en necesidad. No nos automediquemos. La automedicación no solo arriesga nuestra salud, sino que nos hace gastar innecesariamente al comprar productos que no necesitamos. El miedo al estigma y el contagio en las clínicas u hospitales no deben ser factores que eviten que busquemos atención médica en estos lugares. Si no nos sentimos bien, tomemos las medidas de prevención necesarias, pero no dejemos de acudir a las clínicas u hospitales. No esperemos hasta que sea tarde. La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cossedi Funides. The days of socialism and communism are numbered not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well. Do we love Cuba? Do we love Nicaragua? Quédate en casa. Quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira italiano y chino. Si no... Saludos amigos vandálicos. Acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, cada vez que puedas, quédate en casa. No le hagas caso a la dictadura. Así que, quédate en casa. Pórtate bien, ese coronavirus. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte. Ya tenemos vía telefónica a nuestro invitado de honor del día de hoy, el doctor José Luis Borges, de la Unidad Médica. Antes de entrar con él, quisiera compartir con ustedes el último informe del Observatorio Ciudadano. Dice, al 24 de junio se reporta un acumulado de 6.775 casos sospechosos verificados por el Observatorio Ciudadano en todos los departamentos y regiones autónomas. Se registran 694 nuevos casos, lo que representa un incremento del 11% en este periodo. En Managua, 2.918, en Matagalpa, 687, en Masaya, 552, en León, 399, Estelí, 325, Chirandega, 272, Ginostega, 208, Madrid, 184, Granada, 180, Carazo, 169, y las regiones autónomas 153 son los departamentos o regiones que más reportan estos afectados. Hasta el 24 de junio, según el MINSA, reportó un total de 2.170 casos confirmados, 600 activos, 1.489 recuperados y 74 fallecidos. O según ellos, una tasa de letalidad de 3.4%. Hasta el 24 de junio, según el observatorio, se han recibido y verificado 1.878 muertos. Miren la diferencia entre los 74 que dice la dictadura y los 1.878 que dice el observatorio, de los cuales 129 son muertes por neumonía y 1.743 como muertes sospechosas por el COVID-19. Esta muerte ha tenido en todos los lugares 17 departamentos y regiones de autónomas del país, siendo Managua, Masaya, León y Matagalpa donde se reporta el mayor número de muertos. Eso es básicamente la información más clave
del observatorio. Doctor José Luis Borges, gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor tenerlo nuevamente en este programa. Si nos quiere dar su valoración de cómo estamos ahorita con el coronavirus y cuál es la situación de los médicos. Bueno, gracias por la invitación, ¿verdad? Las cifras que está reportando el Ministerio de Salud están en relación a la tergiversación del esquema de la inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo que ha estado promoviendo, basándose en el modelo sueco. Todo el mundo sabe que el modelo sueco, lo reconocieron ellos mismos, no funcionó, porque el hándicap de ese modelo es la alta mortalidad que ha tenido en Suecia y en los pocos países donde se ha implementado. En Nicaragua manipularon ese esquema, esa estrategia para tratar de provocar el contagio de la mayor cantidad de nicaragüenses posible, pero para lograr esto tenían que hacer que la población no tuviera miedo o no tenga ninguna precaución para estar así expuesto. Y la forma de lograr esto es precisamente manipulando la estadística. ¿Cómo lo han hecho? Precisamente disminuyendo la cantidad de contagios, pero sobre todo disminuyendo la mortalidad. Es por eso que, si nos hemos estado fijando, cada semana se reporta un incremento en el número de contagios que anda entre el 10 y el 15% cuando mucho. Pero la mortalidad no pasa del 4%. Y esto es precisamente para tratar de engañar a la población en el sentido de que en Nicaragua todo está bajo control y que no está pasando nada, y darle la falsa seguridad a la población de que pueden salir a las calles a hacer sus actividades normales, cotidianas, sin temor al coronavirus. Esto es lo que está sucediendo en Nicaragua. Por eso es que precisamente las cifras que reporta el Observatorio Ciudadano están un poco más apegadas a la realidad. Más apegadas a la realidad en el sentido de que estas cifras son los reportes que están dando los médicos independientes en los hospitales y en las unidades de salud donde se permite. Porque la mayoría de esas unidades están bajo vigilancia, bajo amenazo y bajo represión, siendo la última forma de represión el despido. Entonces, en los hospitales se nos ha estado informando que el promedio de muertes diario de coronavirus oscila entre 8 y 12 fallecidos diarios. 8 y 12 por hospital o en total? Por hospital. Eso significa que estamos teniendo una mortalidad de más de 100 a nivel nacional. Con solo la mortalidad del Observatorio Ciudadano y tomando en cuenta que el gobierno reporta que la mortalidad es de 4% y a veces menos, significa que en este momento, en base a la mortalidad que está reportada por el Observatorio Ciudadano, tendría Nicaragua entre 46.700 y 51.000 casos de coronavirus a nivel nacional. Más sin embargo, el Observatorio Ciudadano solo reporta una cifra que se está acercando hasta los 7.000, y eso obedece precisamente a la imposibilidad que tienen los médicos y las unidades de reportar la verdadera cantidad de casos. Pero además de eso, en los hospitales, la mayoría de los pacientes que demandan atención por enfermedades respiratorias concomitantes con el coronavirus están siendo reportados como enfermedades respiratorias agudas, para no reconocerlos como coronavirus. Y como la mayoría presentan síntomas leves y moderados, entonces son regresados a sus casas sin hacerles pruebas de coronavirus y sin establecerles ese diagnóstico. Pero el reporte que nos han hecho los médicos es que en promedio se están devolviendo 120 a 180 pacientes diarios de las consultas externas y la emergencia que llegaron por problemas respiratorios. Ahora, doctor Borges, hay otra realidad que yo me he estado dando cuenta por amistades, por amigos, por comentarios que me hacen mis amigos, es que hay mucha gente contagiada del coronavirus que no van a los hospitales, no lo reportan, llaman a su médico privado y se hacen el tratamiento en sus casas
porque les da miedo que si se lo reportan o van al hospital se va a contagiar más o no vuelven a salir porque no ni siquiera dejan ver a sus familiares. Entonces he visto y he notado que hay una gran cantidad de personas contagiadas que inclusive lo guardan en secreto para que no se dé cuenta la gente, para que no se dé cuenta la dictadura y por miedo de ir a los hospitales o a consulta. Es correcto. De hecho, precisamente, muchos de los pacientes no van porque si, por ejemplo, llegan con síntomas leves, inmediatamente la disposición es tomarle la temperatura y si llevan fiebre, pasarlos prácticamente sin hacerles una adecuada valoración a las salas de atención de COVID. Lógicamente, dice alguien, si yo solamente llego por un catarro común y me pasan a COVID, ahí me voy a contagiar del COVID y me puedo morir. Entonces la gente está con esa desconfianza y eso explica, por ejemplo, que las líneas telefónicas de la Unidad Médica Nicaragüense y los otros médicos independientes que han dispuesto sus números telefónicos para consultas virtuales y telefónicas ande en promedio en más de 150 llamadas por día. Eso significa que la mayoría de la población no está acudiendo a los hospitales y los que llegan son regresados a sus casas cuando los síntomas son leves. ¿Cuál es el principal problema de eso? Que estos son a su vez focos de transmisibilidad. La OMS ha recomendado el cierre, por ejemplo, de las escuelas y las universidades precisamente porque los niños padecen la enfermedad del coronavirus, la mayoría asintomático, y otro buen grupo grande con síntomas leves, a los cuales los padres no les prestan mucha atención, pero inmediatamente son altamente transmisibles para el resto de la población. Y entonces un niño no padecerá la enfermedad sin síntomas o con síntomas muy leves, pero al llegar a su casa puede transmitírselo a un anciano o a alguien de la tercera edad o a alguien que tiene factores de riesgo asociados y ese sí va a presentar una enfermedad grave. Por eso es que la recomendación que hicieron en base a la OMS, los gremios médicos, es que había que cerrar las universidades y las escuelas y declarar la cuarentena a nivel nacional. Pero ese es precisamente el problema de la estrategia que hay con el gobierno, que como no tiene capacidad de resolución de casos, entonces procura que la mayoría de la población nicaragüense se contagie con la esperanza de que se contagiaran los más jóvenes, que son más resistentes, pero la realidad está demostrando que también está muriendo mucha gente joven. La última vez que tuve la oportunidad de entrevistarlo, sí, hablábamos de que se estaba dando una cantidad grande de despidos de los médicos con mayor experiencia y los médicos especialistas. Y habíamos hablado, y se había hablado, en ese momento se discutió y se dijo de la peligrosidad que eso significaba, porque la gente con experiencia, la gente que tenía más capacitada, la estaban despidiendo y corriendo del sistema de salud, y que eso iba a hacer que la atención que se podía dar en los hospitales, con los que se quedaban o los dejaban ahí, iba a ser mucho más débil de lo que ya era. Eso desde entonces, desde que se dieron esos despidos masivos de médicos especialistas a la fecha, el porcentaje de mortandad ha aumentado en los hospitales. Así es. De hecho, por ejemplo, en el hospital Victoria Mota de Jinotega despidieron al médico internista que estaba encargado precisamente de la sala COVID. Y la razón de despedirlo fue precisamente que brindó información acerca de la realidad que está sucediendo en esos lugares. Porque la mortalidad en Jinotega ha ido en aumento y la cantidad de gente contagiada también ha ido en aumento. Entonces ahorita tenemos un número de aproximadamente 19 médicos que han sido despedidos. La mayoría de estos son médicos de muchos años de trayectoria y mucha capacidad, pero ahora se suma el hecho de que siguen muriendo médicos de mucha experiencia, que son los que principalmente realizaban las actividades de enseñanza en los hospitales, y entonces están recurriendo a médicos de escasa formación,
estudiantes de medicina y recién egresados para llenar los cupos de los médicos que están falleciendo, de los que están de baja y de los que han despedido. La última vez... Perdón, continúa, doctor. Eso repercute en que la calidad de atención de los pacientes que están ya en los hospitales prácticamente es baja, y eso se refleja también en la alta mortalidad que están teniendo los hospitales, y que el gobierno precisamente persigue a los informantes para que no se sepa la realidad. La última y vez eso siguiendo su esquema. La última vez que hablamos, y hablamos en ese momento del fallecimiento de varios doctores que habían fallecido, y el aumento de fallecimiento de doctores o personas que están ligadas al sistema de salud ha aumentado y sigue dándose. En ese momento usted hablaba de que la unidad, los médicos estaban considerando irse a un paro hasta que se les permitiera tener y se les dieran las condiciones para poder atender a los pacientes del coronavirus sin arriesgar su vida como lo estaban obligando a hacer. ¿Esa situación ha variado o continúa? Esa situación se mantiene y está retomando más conciencia entre el gremio médico y los trabajadores de la salud, porque la mayoría está denunciando que efectivamente no le están garantizando los medios de protección personal, y eso aumenta la transmisión entre el grupo de trabajadores de la salud. En las últimas 72 horas han fallecido 5 especialistas de mucha experiencia. Esos 5 especialistas prácticamente estaban incluso en áreas de jefatura del Ministerio de Salud Central, y eran docentes de hospitales de referencia nacional. Entonces, el resto de los médicos están tomando conciencia. ¿Cuál es el problema? Que al mismo tiempo tienen sobre su espalda, sobre su carga, el hecho de que no quieren dejar de protegida a la población. Pero hay otro grupo que está abogando porque el Ministerio de Salud les entregue los medios de protección, insumos y materiales, o de lo contrario empiezan a gestionar el cierre de las actividades no esenciales de los hospitales, priorizando la ruta crítica, hasta desencadenar en un futuro un probable paro nacional de salud. No sabemos cuándo se va a dar esta situación, pero sí está dentro de las posibilidades que se está hablando dentro de varios grupos médicos a nivel nacional. Ahora, los directores de hospitales, ante este reclamo de los médicos, de que quieren condiciones para poder hacer su trabajo sin exponer sus vidas, ¿verdad? O sin, innecesariamente, pues, ¿qué respuesta está teniendo? Y lo otro, antes no le permitían recibir donaciones tampoco, si alguien les quería donar los equipos para que se pudiera proteger, y los despedían. ¿Eso se mantiene también? Eso se mantiene, y entonces la única forma de entregarle medios de protección a los médicos y trabajadores ha sido entregárselos directamente en sus casas, para que no haya evidencia de que se los ha estado entregando alguna organización. La disposición de la mayoría de los directores, sobre todo de los hospitales principales, porque en algunas unidades de salud, de centros de salud, que han pedido el anonimato, sí han permitido que a los trabajadores les entreguen medios de protección, pero las principales unidades, que son los hospitales de referencia, como el Hospital Enin Fonseca, Manolo Morales, La Mascota, Berta Calderón y el mismo Hospital Vélez Páez, prácticamente los directores se han centrado en perseguir a los que llevan ayuda y prohibirle incluso las entradas. La directora del Hospital Eodra en León prácticamente ha amenazado con despido a los que reciban ayuda. Entonces, aunque la reciba de tu casa, en una unidad no se puede. Aunque la recibe en su casa, doctor. La única salvedad es que, digamos, en su casa no se hace propaganda de quién se la entrega. Entonces, lo que se dice es, lo compraron con sus propios medios para tratar de evitar la prohibición que tienen de los doctores. Ahí repercute la vigilancia que están haciendo a nivel
CLS, los comités de liderazgo sandinista en los barrios, que mantiene el asedio sobre los médicos y los trabajadores de la salud para evitar que ellos les entreguen medios de protección. O sea que si alguien llega a la casa de un médico y los sapos estos se dan cuenta, entonces inmediatamente lo denuncian al que llegó a dejarle algún tipo de donación o equipo para que se protejan, básicamente. Así es, esto es una persecución increíble la que se está dando, entonces todo se tiene que estar haciendo de forma clandestina completamente. Doctor, con la experiencia que usted tiene, ¿cuál es la situación real? ¿Estamos mucho peor que lo que dice el Observatorio Ciudadano? ¿Estamos más o menos, lo que dice el Observador Ciudadano refleja más o menos la realidad, o estamos mucho peor que eso? Porque según los cálculos médicos, los cálculos que hacían los especialistas, a esta altura deberíamos de tener una mayor cantidad de muertos que la que tenemos y una muchísimo mayor cantidad de contagiados de lo que dice la cifra. Esas cifras del coronavirus que dice el observatorio, refleja más o menos la realidad que ustedes como médicos ven y se comunican ustedes en todo el país. Sí, desgraciadamente lo que refleja el observatorio es lo que están informando, pero eso no refleja todavía siquiera la realidad nacional. Por eso que decíamos, en la mortalidad del observatorio, que es de 1875, y tomando en cuenta la tasa de mortalidad que ha reportado el gobierno de Nicaragua, que es de 4%, eso significa que hay a nivel nacional por lo menos 46.700 a 51.100 casos de coronavirus. Perdóneme, para estar aquí bien claro. Ustedes calculan que hay entre 46.000 y 50.000 casos de coronavirus a nivel nacional. Así es, basado en la tasa de mortalidad que informa el mismo gobierno y los casos de muertos que informa el Observatorio Nacional. Y la Por eso decimos. ¿Y la cantidad de muertos? ¿La cantidad de muertos? ¿Cuántos muertos estamos hablando? 1.700, de los 1.785 que reporta el observatorio, según la tasa de mortalidad que está refiriendo oficialmente el gobierno, que es de 4% y a veces menos, eso significa que hay 46.700 a 51.100 contagiados de coronavirus a nivel nacional. Por eso decimos. Pero ese porcentaje de mortalidad que dice el gobierno está fuera de la realidad también. Por supuesto, es que precisamente la idea de tergiversar el modelo sueco de inmunidad de rebaño para que en Nicaragua se pueda hacer, tienen que evitar informar la realidad de los números contagiados, pero sobre todo no informar la cantidad de muertos. Por eso a nivel, por ejemplo, en la costa atlántica, en las comunidades rurales de la costa atlántica, es la población la que está informando la cantidad de muertos y de contagiados que están habiendo. Hay comunidades que reportan familias enteras contagiadas de coronavirus y entierros clandestinos precisamente por las autoridades de salud locales. En esas comunidades a veces ni siquiera hay médicos, entonces es la población la que está dando la información. El problema es que eso no se ha podido contabilizar. Por eso solamente se hacen las proyecciones en base a la cifra que informa el Observatorio Ciudadano y la tasa de mortalidad que está reportando el Ministerio de Salud. Ahora hemos visto a una población que en términos generales pareciera que no le está haciendo caso a la dictadura y está tomando las medidas necesarias, el aislamiento cuando sea posible, si sale con la máscara o con la cuestión, ahora la careta de plástico encima, pero también he visto, y desgraciadamente los últimos días o semanas, más gente circulando en la calle, como que la gente o ya se acostumbró al coronavirus y le está perdiendo el miedo, lo cual sería un gravísimo error, o no sé si usted está percibiendo lo mismo. Sí,
es que esa es precisamente la intención, digamos, de la estrategia que está implementando el gobierno. Cuando los informes se pasan a ser semanal, entonces la gente no está percibiendo la información completa. Al no informar la contaminación diaria y la mortalidad diaria, la gente a veces o deja de recibir la información o no le da la atención que realmente requiere. Pero encima de eso, si cada vez están reportando menos muertos, entonces la gente falsamente piensa que aquí todo está controlado. La gente necesita salir porque tiene que trabajar en base a que el 80% ahorita de la población está en el desempleo, en el desempleo y ocupa las actividades informales. Entonces tienen la necesidad imperante de salir. El problema es que obvian en muchos casos las medidas de seguridad, pero aparte de eso, al no tener la información adecuada, las actividades comerciales, bares, restaurantes, entonces empiezan a aumentar. Y aquí hay que saber, digamos, la falsa solidaridad que tienen algunos de esos locales, porque saben que la situación está muy difícil y sin embargo les interesa más su ganancia económica que la seguridad de la ciudadanía. Doctor, en el mes de julio, siempre si estamos a punto de entrar a julio, el Frente Sandinista hace un montón de actividades conmemorativas de fecha histórica para ellos, etcétera, etcétera. Y ya está empezando inclusive a hacer propaganda de varias de ellas. Esta serie de actividades masivas que hasta el momento no le han dado resultado, pero a lo mejor podría darle resultados porque inclusive creo que están empezando a tratar de obligar a la gente a que vaya. Eso podría hacer que veamos un repunte mayor en los casos de coronavirus. Por supuesto, eso es lo que precisamente ha tratado la Organización Mundial de la Salud, que no suceda cuando insta al gobierno a que cesen las aglomeraciones. Y al cesar las aglomeraciones significa que todos esos actos de conmemoraciones, de fechas, que incluso a la población realmente ni siquiera les interesa, pero van precisamente porque los trabajadores son obligados y acarreados para que llenen las plazas, y ahora no llenan la plaza, por supuesto, pero llegan forzadamente y bajo amenaza incluso de perder su empleo. Entonces eso favorecerá la transmisibilidad del coronavirus. Esto más, el Ministerio de Salud está falsamente informando la gran cantidad de personas que se están recuperando, pero no aclaran cuáles son los criterios de alta y si realmente las personas que se recuperan y salen de los hospitales ya están libres del coronavirus. Eso significa que las personas que gracias a Dios se salvan y que van a su casa todavía pueden ser contaminantes y pueden transmitir la enfermedad. Y lo otro, le venden al que ya se curó la falsa idea de que ya quedó inmune, cuando a nivel internacional en estudios hechos se han reportado en Europa que hasta menos del 5% de la población que se recuperó y se curó de la infección del coronavirus desarrolla inmunidad. Y en China, donde se originó todo, han encontrado que 2 meses después ya la inmunidad prácticamente ha disminuido grandemente. ¿Qué significa eso? Que si te salvaste de la primera vez que te dio coronavirus, en la segunda vez que te vuelva a agarrar el virus, ahí sí te puedes morir. Y entonces nosotros decimos, aún a las personas que salieron de la enfermedad, que tienen que usar sus mascarillas, su visera y sus medidas de higiene estrictamente, porque pueden recaer con la enfermedad en cualquier momento. Como pareciera que eso fue lo que le sucedió a De Pastora. Sí, no, porque él estaba todavía dentro del periodo en que la enfermedad la tenía activa. Lo que pasa es que aquí entra aquello de que yo soy muy macho y se la tiró y se salió y recayó inmediatamente. Y lo mismo le ha pasado a otras personas que han fallecido, entre ellos algunos médicos que salieron de la enfermedad, 3 días después fueron obligados a trabajar, recayeron y murieron. Doctor, uno de ellos un maestro de cirugía general.
Doctor, Sí. este fin de semana salió la denuncia de los familiares de los presos políticos que el MISA llegó al sistema penitenciario y empezó a fumigar todas las celdas, pero las celdas donde estaban los presos políticos no los sacaron y fumigaron esas celdas con los presos políticos dentro y los dejaron adentro. ¿Qué tan peligroso es eso y qué tanto daño puede hacer si es que hace daño? Por supuesto, los presos políticos de por sí están con un sistema inmunológico debilitado por el encarcelamiento, el aislamiento y la poca alimentación que seguramente tienen. Encima de eso, la fumigación no protege contra el coronavirus. Probablemente llegaron a fumigar contra malaria, dengue, contra zancudo, pero no hay ahorita ningún medio que te proteja completamente contra el coronavirus. El veneno que pueden estar utilizando ellos más bien puede desencadenarle enfermedades respiratorias, y si entre ellos hay alguno que tenga problemas de asma bronquial, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, etcétera, pueden incluso desencadenarle hasta la muerte, aparte de la intoxicación precisamente por el veneno que utilizan. Ese es prácticamente otro crimen más que se debe apuntar precisamente al gobierno de Nicaragua. O sea, está poniendo en peligro nuevamente la vida de los presos políticos. Sí, aparte de que es una tortura, es un crimen exponerlo precisamente a la intoxicación por el veneno que estén utilizando para la fumigación. Doctor, sus comentarios finales. Bueno, aquí el comentario son dos. Uno, solo el pueblo salva el pueblo. Hay que continuar con las medidas de autoconfinamiento, la cuarentena autoconvocada y las medidas de higiene. Y segundo, hay que estar pendiente y buscar la forma de salir lo más pronto posible de este gobierno para hacer nuevamente Nicaragua una verdadera república y tener un mejor sistema de salud y economía para todos. Entonces también nos queda descartada, o sea, para hacer un resumen, el acoso, los despidos, las amenazas y el peligro hacia los médicos se mantiene y se está empeorando. La situación de ustedes sigue siendo tan peligrosa como antes o más peligrosa, y ustedes están seriamente, todavía no ha descansado, o sea, están seriamente analizando ir reduciendo sus actividades, solo atender lo esencial básicamente por el comienzo, y después esto puede desembocar en un paro nacional de los médicos si la dictadura insiste en exponerlos y en no permitirles y no darles las condiciones necesarias. Ese sería un resumen correcto de lo que usted nos dijo hoy. Así es, por eso es que precisamente han mantenido el asedio a las casas de todos los médicos independientes y los que protestan, y además de las otras personas que están dentro de la oposición en la calle. Así es. Bueno, doctor, como siempre, muchísimas gracias. Ya sabe que nos tiene a la orden, y a todos los nicaragüenses que puedan ayudarle a los doctores con los equipos para que tengan los equipos sanitarios necesarios. Hay que llevárselos a su casa con cuidado de los sapos, ¿verdad? Porque están pendientes de esto, que hay que seguir con la inteligencia, con el valor, con el coraje que nos ha mantenido. No hay que hacerle caso a la dictadura, a los mismos sapos que nos están viendo. Hombre, no sean babosos, vean que ellos no se arriesgan. Ellos están bien guardaditos en el Carmen o en el otro lugar que ahora dicen que se cambiaron de casa. Ustedes lo único que están haciendo es hacerle el juego a ellos. Para ellos son un número más, pero al fin el pueblo está atendiendo los mensajes de los médicos, atendiendo los mensajes de la Organización Mundial de Salud, de la Organización Panamericana de Salud. Oigan las campañas de los medios independientes, las campañas del sector empresarial, las campañas de todos los sectores, ¿verdad? Básicamente estamos alrededor de la cifra más o menos real de contagiados en este país, según el doctor, anda alrededor de 50,000. Eso es increíble. Y si el porcentaje de muertos es alrededor de un 8-10%,
quiere decir que ya debe de haber más de 5.000 a 6.000 muertos en este país. Que Dios nos siga protegiendo, que sigamos juntos, siendo solidarios todos, y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.